El modelo SOA lo que pretende es definir definir a 3 niveles lo que es la estrategia de la organización, por un lado, el negocio por el otro y la operativa por otro. De forma que en cada una de estas capas tiene que interactuar los usuarios que tengan que interactuar. En la parte operativa, pues nos podemos quedar en el ámbito exclusivamente tecnológico, pero en el ámbito de negocio realmente quien tienen que tomar las decisiones y quien tiene que participar son los usuarios que conocen el negocio. Y en la parte estratégica, pues evidentemente los que tienen que tomar las decisiones. Para que esto funcione, estos 3 niveles funcionen, tiene que haber, por un lado, un proceso de modelado y por otro lado, una coordinación. ¿Qué es lo que se consigue con esta forma de trabajo, con esta nueva filosofía? Pues un aumento clarísimo de la productividad, una disminución de costes, optimización de plazo, juego de equipo, colaboramos intensamente entre la Subdirección de Tecnología de la Información, los hospitales, empresas, etcétera. Esto se traduce en euros y se traduce en muchos miles de euros. Nosotros tenemos un estudio hecho bastante interesante en el cual el proyecto de hospitalización de Diraya, que empezó a desarrollarse, es un proyecto muy grande, empezó a desarrollarse sin esta orientación SOA, y hicimos un cálculo de costes de cuánto habían costado los primeros servicios que se implementaron, las primeras integraciones que se implementaron. Luego el proyecto le dimos un viraje, hicimos ya el proyecto orientado, haciéndolo con orientación a servicio, y hemos calculado cuánto costaron las siguientes integraciones. La diferencia económica fue brutal, de lo que costó los primeros servicios que se implementaron a lo que costaron el resto de los servicios que ya se hicieron con esta filosofía, ¿vale? Ahora vienen un par de diapositivas un poquito tecnológicas, pero vamos a intentar explicarla para que entendáis que digamos, detrás de la tecnología siempre hay una forma de pensar las cosas, una filosofía, ¿vale? Y que la tecnología al final lo que tiene que dar es respuesta a esta forma de pensar, ¿vale? En definitiva, lo que estamos intentando explicar es que tenemos, por un lado, una serie de aplicativos que nos ofertan una serie de servicios. Digamos, estos ovalitos intentan representar esos servicios que pueden ser, como hemos dicho, o bien proveedores o bien consumidores. Y todo ello están conectados con un bus de integración que tenemos montado en Cartuja, que es donde está nuestro CPD, ¿vale? Y ese bus centralizado es el que, digamos, oferta los servicios de los aplicativos centralizados, como pueden ser Diraya primaria, como puede ser Cita Web, como puede ser Estructura, la BDU, etcétera, etcétera. Y ese bus centralizado, a su vez, está federado con cada uno de los buses que existen en nuestros hospitales o en las empresas públicas, ¿vale? De forma que, a su vez, en cada uno de los hospitales o en las empresas públicas existen también otros servicios que pueden ser, insistimos, consumidores o proveedores de datos y que conectamos los sistemas centralizados con todos esos sistemas distribuidos o esos servicios centralizados con esos servicios distribuidos a través de esta federación de buses, ¿vale? Por encima de esto, tiene que haber claramente un modelado de los procesos de negocio. Tenemos que saber, tenemos que identificar esos servicios que necesitamos intercambiar entre los distintos módulos, y por encima de ello tiene que haber una monitorización de esos procesos. Tenemos que saber por qué determinadas transacciones fallan, por qué puede haber algún servicio que no esté dando los resultados que tiene que dar, etcétera, etcétera. Y, digamos, todo esto
quien lo tiene que gobernar es lo que llamamos nosotros la Oficina de Gobierno SOA. La Oficina de Gobierno SOA lo que pretende hacer precisamente es que esto sea gobernable, y permitirme que vuelva a utilizar la palabra, ¿vale? Realmente intervienen muchísimos factores, intervienen muchísima tecnología, intervienen muchísimos servicios y tiene que haber alguien o tiene que haber un grupo de personas que den de alta estos servicios, que lleven el catálogo, que sean capaces de identificar cuando un nuevo sistema que llega necesita consumir alguno de estos servicios, en definitiva, gobernarlo. En cuanto a la arquitectura física, bueno, no me extiendo mucho, pero en definitiva lo que se trata es de que, bueno, pues hay una serie de sistemas, como ya hemos dicho, en el caso de los sistemas centralizados, pues tenemos la estructura, datos clínicos centralizados, BDU, AGD, etcétera, etcétera, que ofertan, insistimos, una serie de servicios que demandan pues, los aplicativos de los hospitales, los aplicativos de las empresas públicas, el ministerio, recursos humanos, la parte de gestión económica, etcétera, y que todo ello se canaliza a través del bus de servicios centrales. Y cuando los sistemas demandantes están o bien en hospitales o bien en el exterior, en el caso de hospitales, pues se conectan con esos buses federados que tenemos en los hospitales y con otros sistemas externos, como puede ser, como ya hemos comentado, pues, por ejemplo, el ministerio. En cuanto al diseño... el diseño lógico, lo que pretendemos como objetivo, digamos, es tener un diseño lógico, primero, sensato, que seamos capaces de gobernarlo, que todo se base en estándares, evidentemente es la única manera en la que podemos seguir avanzando y gobernando, en la que... seamos capaces de dar servicio a proveedores o a demandantes de información externos, como por ejemplo en nuestro caso tenemos las empresas públicas que aunque digamos cada una ha llevado su línea tecnológica, pero al final estamos todos dentro de la misma organización y necesitamos necesariamente intercambiar información con ellos, no podemos explicarle al ciudadano, mire, cuando usted va a algún hospital del SAS, allí tienen toda su historia y todos sus datos y tal. Pero si usted va al hospital de la empresa pública, que también pertenece a la misma consejería, allí no ven nada. Eso es muy difícil de explicarle al ciudadano. Cuando usted va al hospital del SAS o al centro de salud del SAS, le pueden dar una receta electrónica. Pero si usted va a la empresa pública, no, mire. Realmente son temas que son difíciles de entender. Ahora bien, es verdad que como hemos tenido desarrollos tecnológicos dispares sin tener una línea de trabajo común, realmente ha costado su trabajo el ser capaces de intercambiar información con ellos. ¿Cómo lo hemos conseguido? Pues yéndonos a este tipo de arquitectura, a este tipo de filosofía y sobre todo yéndonos a estándares, ¿vale? En definitiva, lo que estamos intentando hacer, y vamos despacio porque esto es como si fuera un gran transatlántico que tiene que dar un giro de 180 grados, realmente cuesta trabajo mover un barco de ese calado, pues lo que estamos intentando hacer es poner orden, seguir unos estándares, ordenar los datos, ir hacia separar lo que son los datos maestros de los datos propios de cada aplicativo, tener bien identificado quién debe de organizar o quién debe de actualizar esos datos maestros, quién es el propietario de esos datos, el ser capaces de combinar aplicaciones comerciales con aplicaciones propias y que, aunque haya modelos de datos diferentes, seamos capaces de interoperar con ellas, etcétera, etcétera, ¿vale?
En definitiva, la tecnología lo que tiene que dar respuesta es a las necesidades de la organización, y las necesidades de la organización son múltiples y cambiantes, y por tanto tenemos que hacer un sistema que sea capaz de responder a unas necesidades múltiples y cambiantes. Por tanto, nuestro objetivo siempre tiene que ser gestionar correctamente las cosas para que podamos dar respuesta, y ir hacia un concepto de reutilización. Reutilización de servicios, reutilización de sistemas, y pues para ello tenemos monitorizado todos los servicios que van ofertándose, quién los consume, dónde están los centros que se consumen, o sea que en definitiva esto forma parte de la gobernanza. Además luego le vamos sacándole nuevas utilidades o nuevas funcionalidades. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora mismo, como sabéis, nuestro sistema es muy grande y tiene múltiples aplicativos que forman parte de ello, y realmente muchas veces nos costaba trabajo obtener datos para tomar decisiones en el corto plazo, teniendo realmente esa información disponible. Ahora ya somos capaces, por ejemplo, de obtener indicadores de negocio de una forma inmediata, que puede hacer que el hospital pueda tomar decisiones de una forma rápida, sin necesidad de esperar al cuadro de mando, que tiene una periodicidad mensual o lo que sea, con lo cual, digamos, ya no te da opción a tomar acciones en el corto plazo de tiempo, simplemente monitorizando la tecnología. Y por ejemplo, me parecía que era un ejemplo muy bonito, en el cual nosotros, monitorizando las transacciones en el bus de integración entre el aplicativo de urgencia y el aplicativo de admisión, estamos viendo realmente cuál es la presión asistencial de urgencia en admisión. De forma que el hospital, midiendo o con unos indicadores puramente tecnológicos, puede ser incluso capaz de tomar decisiones organizativas o asistenciales. ¿Vale? En definitiva, lo que os quería trasladar es que tenemos que hacer las cosas de otra manera, tenemos que ser capaces de dar respuesta al negocio, ya sea para temas de telemedicina o para cualquier otro tema que vaya surgiendo y que realmente le suponga a la organización una mejora, una disminución de costes, un aumento de la eficiencia, ¿vale? Y que la tecnología tiene que estar al servicio de la organización para dar respuesta a estas cosas, pero que tenemos que pensar que realmente ya la tecnología ha pasado a formar parte no ya de ser una herramienta de soporte de base, sino formar parte de la propia estrategia de la organización. Bueno, pues nada más. Muchas gracias.